Muy buenos días o tardes, mis apreciados hermanos y amigos de diferentes lugares. Soy el pastor Jimmy Duarte y una vez más estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar una serie del libro de Santiago. Les pido que me acompañen en esta serie que estoy seguro que será de grande bendición para cada uno de ustedes en su vida espiritual, en su vida económica, en su vida familiar, eclesiástica, en todos los ámbitos. Así que hoy comenzaremos con el texto de Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En primer lugar, antes de continuar con el tema, me gustaría preguntar, ¿cómo te identificas tú? ¿Qué clase de persona eres tú? Ya sea en la iglesia o en tu trabajo, en tu familia, ¿cómo te identificas? Veamos cómo Santiago se identifica a sí mismo. Vamos a ir analizando este texto. El libro de Santiago es una carta práctica y directa que ofrece sabiduría para la vida cristiana cotidiana. Por eso vamos a estudiar esta carta. Les pido que me acompañen todos los días en estas pequeñas reflexiones. En el primer versículo nos encontramos con la introducción del autor. Mire, Santiago es el nombre del muchacho, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire la forma como él se identifica a sí mismo y me gustó mucho la idea de la identificación que él se presenta y por eso te pregunto, ¿cómo te identificas tú, mi hermana, mi hermano? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Te identificas tú también como una sierva de Dios y del Señor Jesucristo? Aunque en esta es una introducción breve, contiene profundas lecciones sobre la identidad del creyente y el propósito que tenemos como seguidores de Cristo. Hoy vamos a reflexionar sobre las implicaciones que tiene este versículo para nuestra vida cristiana, así que acompáñenme, preste atención. En una breve declaración de Santiago podemos aprender mucho sobre quiénes somos en Cristo, qué debemos hacer como creyentes y cómo vivir con propósito en un mundo lleno de desafíos. Aquí la identidad de él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El autor de esta carta se identifica como Santiago, un nombre común en el tiempo, que debemos preguntarnos, ¿por qué Santiago se presenta de esta manera? ¿Por qué no menciona la relación con Jesús más explícitamente? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que este Santiago era medio hermano de Jesús? Y antes de continuar me gustaría preguntar, si tú fueras medio hermano o media hermana de Jesús, de sangre, ¿cómo te identificarías? ¿No te sentirías orgullosa, tal vez orgulloso? Pero es que yo soy hermano de Jesucristo, escuchen bien, hermano del Rey de los cielos, Él es mi hermano. Yo no sé cómo sería la diferencia al presentarnos, seguramente con orgullo, sintiéndonos mejores que los demás, no sé cómo sería, o tal vez como lo hace Santiago con humildad. Él no se aferra al hecho de que es hermano de Jesucristo de sangre, medio hermano porque era hijo de José. Ahora démonos cuenta algo aquí que está sucediendo en este punto. Más bien se identifica a él como siervo de Dios. ¿Y que era un siervo en ese tiempo? De la palabra griega doulos, que era esclavo. Él no buscó como un puesto prominente cómo presentarse, sino más bien se identifica así como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, a pesar de ser hermano de Jesús en términos biológicos, no se enfoca en su relación de sangre con Jesús. Él prefiere identificarse como siervo, lo que refleja su humildad y sumisión a la autoridad de Cristo. Resalta aquí esto, la humildad y la sumisión a la autoridad de Cristo. El autor es siervo en significado. En la cultura de la época, un siervo era alguien completamente dedicado a la voluntad a su amo sin proporcionar propia identidad. En este caso, Santiago reconoce su total dependencia y entrega a Cristo. Al igual que Santiago, nuestra verdadera identidad no debe basarse en logros personales, relaciones humanas o lo que el mundo nos ofrece, sino en nuestra relación con Dios. Nos vemos a nosotros mismos como siervos de Cristo. Así es como nos estamos viendo, dispuestos a servirle en todo momento sin reclamar derechos propios. Estamos dispuestos a encontrarnos
nuestra identidad solo en Él? Ojalá que así sea, que podamos decir: soy siervo del Dios Altísimo, una sierva de Dios, que usted pueda, mi hermana, decir y sentir que así es, y así declararlo, no solamente de palabras, sino de actos, y en verdad, una vida de servicio, sin esperar nada a cambio, sin esperar trofeos, sin esperar reconocimiento terrenal, sino dándolo de corazón para Cristo Jesús. Y cuando esto sucede, uno es más feliz, uno disfruta más lo que hace por el Señor. Ahora aquí otra frase que me gustaría analizar un poco más o ahondar: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es importante notar que Santiago no solo se considera siervo de Dios, sino también del Señor Jesucristo. Note cómo se refiere él a Jesucristo. No puede decir: sí, siervo de Dios y mi hermano Jesucristo que está aquí. Dice, esto subraya la identidad de Jesús y la deidad de Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador. De la palabra griega kurios, Señor. Alguien que era superior a todos los demás. El título Señor aquí implica autoridad suprema. Y reconocer a Jesús como Señor es una declaración de fe y devoción. Para analizar un poquito, ¿reconocemos a Cristo como nuestro Señor? ¿Será que cuando le decimos Señor lo estamos diciendo como muletilla, nada más para decir, sí, el Señor Jesús? ¿O lo decimos en términos de que nos sometemos a Él? Él es nuestro Señor, a quien servimos. Lo reconocemos como superior a cualquier cosa y nos sometemos a su voluntad, a sus planes. Para Santiago, Cristo no solo es el Salvador, sino el Señor, el que se somete con total reverencia. El concepto de Señor implica más que un título honorífico. Significa obediencia, respeto total y reflexión a la voluntad de Cristo. Y reflexionemos un poco en esta área también. ¿Vemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Le rendimos obediencia plena? ¿O será que le obedecemos cuando queremos y lo que nos gusta obedecer? ¿O será que nos sometemos a su autoridad en nuestras vidas? ¿O solo lo reconocemos como un Salvador cualquiera? Mientras mantenemos control sobre otras áreas de nuestra vida. Nuestra relación con Cristo debe implicar no solo salvación, sino también su señorío absoluto sobre nosotros. Qué interesante. Porque si Él es nuestro Señor, nos sometemos a obedecerle en todo lo que Él nos diga. ¿Recuerdan cuando la Virgen María le dice a los discípulos allí, cuando van a llenar las tinajas, hagan todo lo que Él les mande? Y así debería ser, deberíamos someternos o debemos someter nuestra voluntad al Señor y preguntar cada día que hagamos algo, ¿esto que estoy haciendo agradará a mi Señor? ¿Le agradará a mi Dios? Ahora también el versículo nos hablaba de las 12 tribus, la dispersión que estaba en las 12 tribus. Santiago dirige esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus se refiere al pueblo de Israel, pero la expresión en la dispersión se refiere a los judíos que vivían fuera de Palestina, dispersos por diferentes regiones debido a las persecuciones y las dificultades. En esta dispersión no solo se refiere a este estado geográfico, sino también a un estado espiritual, de estar en entorno de sufrimiento y persecución. Recuerden que eran perseguidos después de que Jesucristo partió, fueron perseguidos por haber seguido al Señor Jesús. Y a veces, mis amigos, seguir a Jesucristo también nos atrae alguna clase de persecución. Pero una persona que ama a Dios, que ama al Señor, no le interesa cuánto tenga que sufrir por Él, y de hecho lo hace con amor y con cariño. Él está escribiendo esta carta a todos aquellos que están alejados, no solamente geográficamente, sino también espiritualmente. Y ahora aquí reflexionamos, aunque Santiago está escribiendo principalmente a los creyentes judíos, el mensaje tiene un alcance universal. Todos los cristianos de todas las naciones, incluyéndote a ti, y culturas, estamos dispersos en algún sentido, en un mundo que muchas veces está en oposición contra nuestra fe. Vivimos en un mundo que no siempre comprende nuestra identidad como hijos de Dios. Y somos rechazados, somos criticados, somos burlados muchas veces por el hecho de ser cristianos. Y la dispersión puede hacernos sentir aislados o marginalizados. Sin embargo, como creyentes en Cristo, debemos recordar que nuestra identidad y misión trascienden cualquier circunstancia externa. Y aunque estemos tal vez aislados, ya sea físicamente
o por tema de religiones que a veces dividen a la gente, somos uno en Cristo Jesús y Dios tiene consideración por cada uno de los que estamos alejados. La universalidad del mensaje, a pesar de que los destinatarios iniciales son las 12 tribus, este mensaje es relevante para todos los cristianos. De hecho, la Carta de Santiago es una guía práctica para todos los creyentes que desean vivir una vida cristiana genuina en medio de pruebas, tentaciones y la vida cotidiana. Estamos conscientes, mis hermanos, de que como creyentes somos parte de un pueblo de Dios que trasciende fronteras y culturas y momentos históricos. Mira qué bendición ser parte de este pueblo de Dios, que sea como sea, nadie lo puede destruir, porque el Señor está sosteniéndonos en un mundo de conflicto. Aunque podemos sentirnos dispersos o marginados, tenemos un propósito en este mundo y somos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Puede que en este momento te sientas lejos de tu familia, lejos de tu país, lejos de tu iglesia, donde te encuentres, pero aún allí el Señor te alcanza en este momento. Dice, oye, tú eres mi sierva, tú eres mi siervo, tú eres importante para mí. Yo estoy pendiente de ti, yo observo tus movimientos, observo tus luchas, tus dificultades. Por eso también manda un llamado de paz, un mensaje de paz, de salud. El versículo termina con una simple palabra de salud, así, salud o paz en otra versión. Este saludo no es solo una cortesía, sino un deseo de bendición. Y aquí Dios, a través de Santiago, te envía una bendición. Desea que seas bendecido, bendecida donde te encuentres, a pesar de las dificultades que estés enfrentando. Santiago les está deseando a los creyentes una paz profunda, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las luchas, las dificultades y las dispersiones, la paz de Dios es el anhelo para todo creyente. Dios anhela que tengas la paz de Dios. Recuerda que Jesucristo le dijo allá en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él da la verdadera paz. Y a medida que tú te acercas a Dios, que reconoces que Dios es tu creador, Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, y que tú dependes de ese Señor, que no es un Señor tirano, que no es un Señor duro, castigador, sino un Dios misericordioso, piadoso, que te ama, que te cuida, que te defiende, que te protege, entonces te sientes más feliz, más complacida, más contenta o más feliz, hermana y hermano, porque tú sabes que dependes de un Dios todopoderoso o del único que existe. El deseo de salud o paz implica que Santiago quiere que los creyentes experimenten el bienestar completo que solo viene de Dios. No se trata solo de una paz superficial, sino de una paz interior que sostiene a los creyentes en medio de las pruebas y desafíos. Trata de recibir la paz de Dios en tu corazón, porque si tú estás en paz dentro de ti, entonces podrás también estar en paz fuera de ti, en tu contorno, con quienes te rodean, con tus familiares, con tus vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Reflexionemos un poquito sobre esto también. ¿Estamos buscando la paz de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos tratando de encontrarla en las circunstancias externas o en nuestros propios esfuerzos? La paz verdadera no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, mis hermanos, sino de la presencia y el poder de Dios en nosotros. Así que, si estás con el Espíritu Santo en tu vida, si tienes a Dios en tu corazón, entonces no importa lo que suceda alrededor, tú disfrutarás de paz. Es uno de los temas que vamos a tratar estos días. Veremos que muchas veces los problemas no dependen tanto de los demás, sino de cómo nosotros los manejamos. Así que no se pierdan las siguientes meditaciones. Y para terminar, entonces, aquí Santiago 1:1 nos enseña sobre la verdadera identidad y propósito del creyente. Al igual que Santiago, somos llamados a ser siervos de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ya eres un siervo de Dios? ¿Así te ves a ti mismo? ¿Así lo declaras, siervo, sierva de Dios y del Señor Jesucristo? Espero que sí. El llamado de hoy es a que seamos verdaderos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Que así lo digamos, que así lo declaremos, que así lo seamos y que así nos vea la gente. ¿Cómo te ve la gente? Si te hicieron una consulta a las personas, ¿cómo te ven a ti? ¿Cómo te verían? ¿Qué responderían? ¿Te ven tus compañeros de trabajo, de universidad, en el vecindario como un siervo de Dios? ¡Wow!
Seguramente tenemos algunas cosas que mejorar, pero que hoy sea el día para empezar. Que tus familiares puedan ver en ti un siervo, una sierva de Dios, en tu comportamiento, tu forma de ser, de actuar, de hablar. Pero también, como dice aquí, del Señor Jesucristo, sometidos a su voluntad y obedeciendo su autoridad. Nuestra identidad en Cristo es lo que nos da propósito y dirección. Él es donde encontramos nuestra verdadera paz, incluso en medio de la dispersión y las dificultades de la vida. Como cristianos vivimos en un mundo que no siempre entiende nuestra fe, pero somos llamados a vivir con propósito, a ser fieles siervos de Cristo y a buscar su paz en todo momento, que al igual que Santiago, podamos declarar con humildad, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y no hay privilegio más grande, mis hermanos, que ser siervos de Dios y del Señor Jesucristo, sabiendo que nuestra identidad y nuestra paz proviene de Él. Dios te bendiga y te guarde, y que hoy puedas ser, de hoy en adelante, un siervo, una sierva de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta pronto, mis amigos.